buenas noches. ¿Cómo estamos, mis hermanos? ¿Todo bien? Qué bueno es el Señor. Pues bueno, mire qué privilegio el poder estar aquí compartiendo la palabra con ustedes en esta noche. Mientras pensaba en la enseñanza de hoy, el Señor me dio este tema para compartir con la iglesia, porque el deseo de Dios es que la iglesia crezca en recibir lo que Dios le da día con día, porque delante de Dios está esa urgencia en que el pueblo de Dios reciba el alimento espiritual, que la iglesia no se vuelva una iglesia insensible a su palabra. Y ese es el deseo que Dios tiene para su iglesia. Y yo le voy a pedir que una vez más, ahí donde usted está, incline su rostro, vamos a pedirle a Dios que nos hable, porque la verdad, para mí es difícil exponer el tema que traigo el día de hoy, pero que Dios me dé la gracia para saberlo exponer, que ustedes lo puedan entender, que cada uno de nosotros nos vayamos a nuestro hogar con una tarea, con un poco de lo que Dios quiere poner en nuestro corazón. Amén. Incline ahí su rostro. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude, ¿sí? Padre bueno, Dios eterno, Dios de amor y de misericordia, en esta noche te damos gracias por este momento que nos das de estar aquí, Señor. Gracias por el privilegio de exponer tu palabra, Señor. Sé que eres tú, Señor, que nos das la oportunidad de estar aquí, Señor, para predicar tu palabra, Señor. Este es tu pueblo que tú compraste con tu sangre preciosa, Señor. Por eso, Señor, el temor, Señor, está en mí para poder exponer lo que tú quieres, Señor. Dame sabiduría, dame de tu gracia, Señor, para exponer tu palabra y que mis hermanos, Señor, puedan tener un corazón disponible para escuchar lo que tú quieres, Señor. Tal vez, Señor, no seré el mejor orador, pero yo quiero que tu Espíritu Santo les hable a ellos, Señor, a cada uno de ellos, para que puedan ir a casa con un depósito de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pues bueno, mis amados hermanos, el tema que Dios me ha dado a mí para esta noche es la sensibilidad de una iglesia insensible. Parece como que si el tema redunda, ¿verdad? Como que si diera vuelta en lo mismo, pero sí saben ustedes que no es lo mismo, ¿verdad? La sensibilidad y la insensibilidad son dos cosas muy diferentes. Aquí resulta una pregunta: ¿cómo puede una iglesia sensible actuar de una manera hacia la palabra de Dios insensiblemente? ¿Cómo será que una iglesia se vuelve muy sensible mientras es insensible a todo lo que Dios hace? Sensible e insensible. A veces van a ver que como que me brinco, ¿verdad? Ahí en las mismas palabras, pero ustedes me van a entender. Nosotros necesitamos ser insensibles, mis amados hermanos, al pecado, o sea, a la tentación. Necesitamos poner esa barrera, ¿no? A ser insensibles, a ser tentados, ¿no? Cuando la tentación llega, que no sea algo que nos llame la atención, ¿sí o no? Necesitamos crecer en eso, pero al mismo tiempo necesitamos nosotros ser sensibles a la voz de Dios cuando Dios nos habla, ¿sí o no? Entonces, van de la mano, son dos cosas diferentes, pero van de la mano. Dios quiere que seamos insensibles al pecado, pero que seamos sensibles a su voz. Veamos primeramente qué cosas acontecieron dentro de la iglesia, porque esto no es una situación nueva, es una situación que ha pasado desde el comienzo de la iglesia. ¿Qué cosas comenzaron a suceder dentro de la iglesia para que la iglesia se convirtiera en una entidad sensible e insensible al mismo tiempo? Fíjese que el apóstol Pablo le advierte al joven pastor Timoteo acerca de estas cosas y sobre los tiempos en que la iglesia en sí iba a enfrentar y las características de las personas que iban a asistir a las iglesias en los últimos tiempos. Sabemos que en el mundo la sensibilidad o la insensibilidad son cosas normales, que aún más ahora en los tiempos que vivimos, las personas han perdido la actitud o la característica de ser sociales. Sí, he escuchado aquí el pastor ha hablado mucho respecto a eso.
que los tiempos que vivimos las personas se han vuelto muy antisociales, sea porque pasan más en los dispositivos, otros en el entretenimiento o los videojuegos, pero esa característica se ha perdido bastante en la sociedad. Como ustedes saben, las redes sociales, ¿verdad?, son un problema muy grande respecto a esto, ya que todo esto ha traído una destrucción dentro del núcleo familiar. Y si se destruye la familia desde su núcleo, en la comunicación, en la relación, en la interacción entre unos con otros, ciertamente nos damos cuenta que afuera se va a magnificar el problema, o sea, se va a hacer más grande. Si en casa no podemos ser amables, ¿cómo vamos a hacer afuera? Si en casa no podemos comunicarnos sabiamente, ¿cómo nos vamos a comunicar afuera? Y eso sin importar los niveles en donde nos encontremos. Puede ser en el trabajo, en el medio de transporte, en el supermercado, cuando estamos manejando, lo que sea, en donde sea que estemos, aún aquí dentro de la iglesia, se va a manifestar la insensibilidad hacia los demás o nos vamos a volver muy sensibles a las cosas que vemos. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo. Por favor, acompáñeme a 2 Timoteo capítulo 4. Vamos a estar leyendo del verso 1 al 4, por favor. Dígame amén cuando usted tenga esa cita bíblica, por favor. 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 4. Si no, ahí lo pusieron en la pantalla. Le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pero ¿cuál era el encarecimiento que Pablo le estaba haciendo a Timoteo? Mire lo que le dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y de ahí le da tres características en su predicación: redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, ¿quiénes? Los congregantes, la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué usted piensa de esos versículos si dijéramos, bueno, eso Pablo lo escribió, ¿no? A Timoteo aproximadamente 2000 años atrás? Tal vez estaba en alguna foto, ¿verdad? Alguien le mandó un short video acerca de la iglesia del 2025, ¿verdad? Y dijo, déjame escribirle esto porque esto fue lo que vi en el short video. ¿Qué usted cree? Algo así, ¿verdad? Cualquier parecido a la realidad, dice, es pura coincidencia. En los primeros versículos el apóstol le está mandando o le está haciendo un ruego al joven pastor Timoteo. Porque a veces cuando vemos en la Biblia, ¿no?, te ruego o te pido, básicamente eran órdenes, pero se lo estaba dando de una forma muy amable, el mandamiento que aquí Pablo le está haciendo a Timoteo, ya que le dice, mira, yo voy a llamar a Cristo y a Dios como testigo respecto a lo que yo te voy a decir. O sea, no llamó a alguien a quien se podía cambiar de opinión, olvidársele lo que se le había dicho. No, llamó a Dios como testigo sobre este asunto. Entonces vemos que el apóstol le está haciendo este mandato a él, este ruego. La palabra te encarezco también se puede traducir como un ruego insistente. También le dice él, este ruego o este mandato, Timoteo, te lo estoy haciendo delante de Dios y de Jesús como juez. A ellos dos tengo como testigos, básicamente como si estuvieran en la corte, ¿no? Tiene al juez, tiene al jurado y le dice, mira, delante de ellos te estoy diciendo esto. Este mandamiento, mis amados hermanos, que el apóstol le está haciendo al joven Timoteo, no es una recomendación, no era tampoco una opción para el joven Timoteo. Más bien, como les decía al principio, era un mandamiento para él, para este joven pastor. Básicamente, fíjese, parafraseando esos versículos, se leería de esta manera: Timoteo, si tú dejas de predicar la palabra por causa de la sensibilidad de los creyentes,
Dios te juzgará a ti. Y no importa, Timoteo, si estás vivo o muerto. Él te juzgará. No podrás escaparte de su juicio, porque Él está como testigo de lo que te estoy rogando que hagas. ¿Se imagina qué encargo tan grande le dejó Pablo a Timoteo? Predica la palabra. ¿A quiénes? A los cristianos, predícales la palabra. Ocúpate, Timoteo, en eso, en predicarles, enseñarles la palabra. A nosotros, mis amados hermanos, nos deja un compromiso muy grande delante de Dios. A nosotros los que nos paramos aquí a enseñar la palabra de Dios, a ustedes. Salud. Nos deja un compromiso muy grande. Y esto nos infunde un temor. ¿Cuál es ese temor? El temor de que necesitamos nosotros venir y ser sabios al momento de enseñar la palabra de Dios a ustedes. No podemos venir y enseñarles cualquier cosa que se nos inventa. Cualquier chiste, cualquier cosa, no. Tenemos que traer la palabra de Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nosotros seremos juzgados más severamente como maestros ante Dios. Si nosotros dejamos, ¿verdad?, de enseñar la palabra de Dios y alguno de ustedes se extravía por causa de nuestra enseñanza, ¿cómo creen ustedes que Dios nos juzgará a nosotros? Porque cada uno de ustedes que ha creído en Cristo, Él murió por usted. Él murió, derramó su sangre por cada uno de los que estamos aquí. Ese es el valor que usted tiene, tanto delante de Dios, ¿verdad?, o de Cristo. El valor suyo es incalculable porque quien lo compró a usted no fue un ser humano, fue Dios mismo. Por eso ese es el compromiso que nosotros tenemos. Y Pablo está pasando esa estafeta y le está diciendo a Timoteo, mira, Timoteo, este es tu compromiso. Ahora es a nosotros, este es el compromiso que nosotros tenemos delante de Dios para con ustedes, enseñarles la palabra. Ahora el problema aquí es, si la iglesia está insensible a la palabra de Dios, ya no es una situación del que enseña, ¿sí o no? Ya es una cuestión de que la iglesia no está recibiendo por causa de que se ha vuelto insensible a la voz de Dios. Y ahí es un problema, eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Por eso es que a veces usted, mis amados hermanos, pensará que parecemos reloj aquí, ¿no? Usted sabe que el reloj nada más da la vuelta, ¿no? La aguja da vuelta y está en el mismo lugar y no avanza. Está como aquel ¿verdad?, que está corriendo en la máquina, ¿no? Máquina de correr, y no llega a ningún lado, pero dice, corrió 5 millas y no llegó a ningún lado. A veces estamos así nosotros, porque estamos enfocados en estar enseñando los conceptos que trae la palabra de Dios. No nos queremos mover de ahí. Queremos permanecer en la palabra de Dios para que su vida sea edificada, para que su vida sea cambiada y transformada. No queremos aquí traerle un espectáculo, no queremos aquí traerle un cuento, no queremos traerle aquí algo que lo entretenga a usted. Y a la final usted termina en el infierno. No es nuestro deseo. Nuestro deseo es la palabra de Dios. ¿Le guste a usted o no le guste? Ya ese no es compromiso, no es problema de nosotros, ya que no escribimos nosotros la palabra. La mandó Dios. Amén. Entonces, a veces usted va a ver eso. El pastor, a veces trae varias series, se cambia a veces el título de la serie, pero los conceptos, los principios son los mismos. La obediencia a Dios, el sometimiento a Dios, el matrimonio, la santidad, ¿verdad?, la pureza, la integridad. Esas son las cosas que se predican aquí. Ese es el deseo de Dios, mis amados hermanos. Entonces, Dios hace eso porque nos ama tanto. Él insiste otra vez y otra vez trayendo la misma palabra de diferentes maneras, diferentes puntos de vista, pero es la misma palabra de Dios para edificar la vida de los creyentes. Mire, cuando Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te ruego que instes, esa palabra básicamente significa estar listo. Timoteo, yo te ruego que tú prepares a los cristianos para que estén listos. ¿Pero para qué? Dice, para algo repentino. Esa es la definición que da. Que estén listos para algo repentino o que insistas en algo que los prepares para algo que va a suceder muy rápido, ¿no? Pero que lo hagas de una manera energética, enfática, con un sentido de urgencia.
Déjeme, le bajo un poquito la velocidad para que lo podamos entender todos. Básicamente, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, enséñales la palabra para que los cristianos estén listos para cualquier evento que suceda de una manera rápida. Pero, ¿cómo lo debía de hacer Timoteo o con qué sentido? Aquí nos dice que lo debía hacer de un sentido urgente, más en estos tiempos que nosotros estamos. ¿Por qué? Todos pensamos, creemos de acuerdo a las señales, lo que la palabra de Dios nos dice, y decimos, el Señor viene pronto. ¿O no? Bueno, eso es lo que la palabra dice, ¿no? Que el Señor viene pronto. Y después dice, no, hay de aquel siervo que dice, bueno, mi Señor tarda y empezó a hacer otras cosas que el Señor no le mandó. Dice, hay de ese siervo porque cuando venga su Señor, ¿verdad? Lo va a castigar duramente. Pero ese era el sentido que Pablo le dice a Timoteo. Mire, la forma en que el verbo también sugiere es una preparación con presteza, con habilidad y rapidez para hacer o decir una cosa. Todas esas cosas es lo que Pablo le dice a Timoteo, que los cristianos deben estar listos, preparados. Timoteo lo tiene que hacer de una forma urgente. Ese mismo verbo se puede aplicar también como cuando se alista un soldado. Por ejemplo, si un país está en guerra y usted va y se alista para el ejército, ¿usted cree que le va a decir, no, mira, ahorita, sí puedes venir, vamos a ver una película, te vamos a enseñar todo el entrenamiento, por videos, luego te vas de vacaciones, luego vuelves, para ver si te enseñamos lo teórico, ¿no? Cómo usar el rifle, no. Si el país está en guerra, lo van a llevar a un campamento, le van a enseñar cómo usar el arma y lo van a entrenar que en 2, 3 semanas usted está listo para estar enfrente de la batalla. No van a perder tiempo con usted. No lo van a mandar de vacaciones, ni le van a enseñar los libros y que firme aquí. No, se le va a decir, mira, vamos, te enseño a cómo usar el rifle para que vayas a... De esa manera, le dice, el verbo, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú necesitas preparar a los cristianos para que sean como si fueran un soldado, enseñarlos a mantenerse preparados para ir a la batalla en cualquier momento. Nosotros, los cristianos, tenemos una batalla espiritual. Y la palabra de Dios se enseña para que usted siempre esté listo para poder pelear esas batallas. Cuando le llega la ansiedad, ¿no es una batalla? Cuando llega el afán, ¿no es una batalla? Entonces, el pastor constantemente nos está enseñando acerca de que nos cuidemos de la tecnología, que nos cuidemos de los afanes, del materialismo, de todas estas cosas. El pastor está insistiendo. ¿Para qué? Para que estemos preparados como si fuera que mañana mismo fuéramos a la guerra. Fíjese qué cosa, ¿no? Meditando yo en este verbo, cuando me trajo a la memoria, cuando Dios le dice al pueblo de Israel que estaban en Egipto, les dice, ustedes cuando se sienten a comer en la noche de la Pascua necesitan que tener su calzado, tener su bordón, tener todo listo, porque en cualquier momento iban a salir. Y si no acababan de comer, tenían que llevarse la masa y el chivo aquí al lado, ¿no? El corderito ahí al lado y salir caminando con la comida, ¿no? Llevarse sus tacos ahí, ¿verdad? Para ir comiendo. Eso es lo que la palabra dice, estar listos, estar preparados. Y los cristianos últimamente, ¿cree usted que están listos para la venida del Señor? ¿Estamos enfocados, estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos viendo a ver qué nuevo teléfono me compro, ¿no? ¿O qué televisión nueva salió? A ver cuántas, ya no sé, porque como ahí dicen cuántas K necesitan, yo no sé, de televisión. A ver los que están ahí atrás, las mejores televisiones, cuántas K necesita tener. Pero ahí están muchas veces muchos cristianos enfocados en otras cosas, no en la batalla que tienen delante de ellos. El apóstol le dice a Timoteo, le dice, oye Timoteo, tú necesitas insistir en esto. Puede ser a tiempo, fuera de tiempo, tú insistes, Timoteo, no pierdas el tiempo.
La preparación, mis amados hermanos, de un cristiano no se da de la noche a la mañana. Y es por eso que vemos aquí la insistencia, ¿no?, del pastor en este lugar, ¿no? La insistencia del pastor de estar enseñando, buscar, aún cuando nos reunimos, ¿no?, a tener convivencia. ¿Qué hace él? Se anda por aquí, anda exhortando, anda comunicando, anda ayudando, anda orando. Y ahí están los hermanos, hay otros líderes que andan por ahí, ¿verdad? Ahora sí que cuidando el rebaño, como esos, sí, no sé si lo puedo decir, como esos perritos que andan cuidando las ovejas. Así nos toca, ¿no? A los líderes andar alrededor para estar cuidando las ovejas que Dios ha puesto en este lugar. ¿Por qué? Porque el valor que usted tiene no es el valor de un pantalón, o de un teléfono, o de un carro. El valor que usted tiene es el valor de la sangre de Cristo. Y ese es el propósito por el cual se insiste en lo mismo. Mire, estos mismos aspectos de la urgencia de la predicación, Pablo ya se lo había dicho a Timoteo. En el capítulo 3, si me acompaña, del verso 16 al 17, ahí Pablo ya le había dicho qué debía de hacer Timoteo. Acompáñenme por favor, mire, 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, fue soplada por Dios, fue dada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta perfección no es que usted no va a pecar, sino básicamente que usted esté completo, enteramente preparado para toda buena obra. Lo mismo que le decía en la otra escritura que estábamos leyendo, como un soldado que esté preparado, ¿verdad? Fíjense que estos versos no los busque, yo se los leo en otra traducción, Biblia, lenguaje sencillo. Mire cómo dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente. Para enseñar pues el camino de la salvación, para ayudarla y corregirla. ¿De qué la vamos a ayudar a corregir? De la conducta, del carácter, del estilo de vida, ¿verdad?, que la gente tiene. También dice, y para mostrarle cómo debe vivir o cómo le agrada a Dios que viva. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Ese es el propósito de por qué aquí se enseña la palabra de Dios todo el tiempo. Estamos insistiendo en la palabra y otra vez en la palabra. Con esta misma urgencia, mis amados hermanos, de prepararlos a ustedes para la venida del Señor, Pablo le manda estas 3 cosas a Timoteo que debía hacer, para que tanto los cristianos de aquel tiempo como los de ahora estemos preparados como soldados de Cristo. ¿Para qué? Para la venida de Él. Fíjense que cuando yo veía, ¿no?, porque estas 3 palabras resaltan en los 2 versos, textos bíblicos, resaltan esas 3 palabras, que sería la palabra redarguir, ¿verdad? La otra sería reprender y la otra sería instruir o exhortar. Mire, cuando yo estudiaba estas palabras, el término redarguir dice que significa refutar un pensamiento o convencer a alguien de un error. Entonces le dice Pablo a Timoteo, ¿no? De acuerdo al texto, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Es lo primero, ¿no? Enseñamos el camino de Dios. Luego le dice que es para redarguir. Entonces ese redarguir habla de que muchas veces venimos con pensamientos equivocados. Pero ¿qué hace la buena predicación? Refuta el pensamiento o derriba el pensamiento y nos lleva a un convencimiento de que estamos equivocados. ¿Para qué? Para poder corregir. Le doy un ejemplo. En Génesis 4, capítulo 4, versos 6 y 7, mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿sí se recuerdan de ese muchacho? Ese no era el muchacho del mandado, ¿eh? Entonces Jehová le dijo a Caín,
¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Básicamente es, ¿por qué te has enojado, Caín? ¿Por qué andas con la cabeza abajo como si te hubiese pasado algo? Verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú necesitas redarguir a las personas de su pecado. Así como Dios estaba haciendo aquí con Caín, porque Dios le está diciendo a Caín, mira Caín, no está bien la actitud que tienes. Esa actitud de enojo que tomaste no está bien. Pues le dice, sí, porque si tú hicieres el bien, tú vas a ser enaltecido. Ahí estaba tratando Dios de corregir la actitud de Caín. Pero luego le da, ¿verdad? Las consecuencias de esto. Y le dice, si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Mis amados hermanos, en términos generales, hablamos entonces que redarguir es reprochar, corregir o hacer que alguien se dé cuenta de sus errores. Básicamente, cuando nosotros traemos la palabra y estamos redarguyendo a la iglesia, es para que las cosas que están escondidas, las cosas que no se ven, puedan ser cambiadas. Que cada uno de nosotros nos demos cuenta que estamos viviendo en error o en pecado y que cambiemos. No necesitamos exponer el pecado imagínense todos aquí, yo soy esto, yo soy aquello, yo lo otro. No, pues no es eso el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nosotros nos demos cuenta a través de la predicación que estamos actuando mal y que cambiemos. Mire, sin embargo, el uso de la palabra, de esa palabra redarguir en la Biblia, tiene una connotación aún más profunda, que no solo implica la corrección, sino también el convencimiento y la guía hacia el camino correcto. En las Escrituras, redarguir no es simplemente enseñar un error o señalar un error, porque cualquiera le puede decir, oye, ¿por qué me mentiste? ¿No? En su trabajo, en algún lugar, cualquiera le puede decir que usted está haciendo algo mal. Pero dice, en el contexto de las Escrituras, redarguir no es simplemente señalar un error, sino que es ayudar a la persona a ver su falta, ayudar a la persona a reconocerla y ayudar a la persona a corregirla. Todo con un contexto de amor y restauración. Eso es básicamente el redarguir. Entonces, cuando usted va y pide un consejo, ¿no? Va donde el pastor y le dice, pastor, necesito un consejo. El pastor le dice, ok, cuéntame su problema, hermano o hermana. Usted le cuenta el problema y el pastor, ¿qué hace? Saca la escritura y lo empieza a redarguir, le empieza a mostrar el problema, le empieza a enseñar dónde está la falta. ¿Para qué? Para que corrija. ¿Y con qué lo hace? ¿Con qué intención? De que usted sea restaurado al camino correcto. ¿Sí o no, hermanos? Ese es el propósito. Mire, este tipo de corrección, mis amados hermanos, no busca el sentido de destruir al cristiano, sino más bien de llevarlo al arrepentimiento y de edificar la vida del cristiano. Porque si usted tiene problema en su matrimonio y usted pide un consejo o ayuda y se le da la ayuda conforme a la Escritura, no es para destruir su matrimonio. Yo conocí una vez en otro lugar donde me congregaba antes, una pareja tenían conflicto en su matrimonio y fueron donde el pastor, ¿no? Y el pastor les dijo, no, pues divórciense, si ya no se aguantan, divórciense, está bien. Hoy por hoy, la esposa está por allá en el pueblo donde nosotros vivimos y el esposo se fue a México y se hizo todo ahí un desastre de familia. Los hijos en drogas, así, por acá, por allá, y todo se destruyó por un mal consejo, porque no los llevó al redarguirlos para edificar, no los llevó para edificar, sino para destruir. Y la palabra de Dios no nos manda eso. El otro aspecto de la predicación de Timoteo debía de ser reprender a los cristianos. Algunos yo sé que han de estar pensando, reprender es regañar. ¿Será que nos tienen que regañar? A veces sí es necesario, pero con amor. ¿A quién no le gusta que lo regañen con amor?
A veces no nos gusta. A mí no me gusta. ¿A usted le gusta que lo regañen? No, no nos gusta, pero es necesario a veces que nos regañen. ¿Sí o no, jóvenes? Solo el hermano Edwin me contestó y yo esperando que los jóvenes dijeran amén. Mire, la segunda característica es reprender. Pero esta de reprender es básicamente ordenar, mandar de una forma urgente. Y ahorita le voy a dar el contexto de por qué estas tres palabras son tan importantes. Mire, es básicamente reprender también es censurar o amonestar a alguien que está hablando algo que no va de acuerdo al evangelio. Imagínese a alguien hablando malas palabras. ¿Se debe censurar a esa persona? ¿Se le debe llamar la atención? Claro que sí. Claro que sí, pues si se dice ser cristiano, ¿verdad? Ninguna palabra corrompida debe salir de su boca. Por implicación, mis amados hermanos, es prohibir de una forma tajante, estrictamente, prohibir esas cosas. También es acusar. Esta urgencia severa que el apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo no es, mis amados hermanos, tratando de controlar, manipular o gobernar la vida de los cristianos. No era eso el sentido. El sentido del cual Pablo le está diciendo a Timoteo que él necesitaba reprender a la congregación era más bien por causa del castigo que trae el pecado, las consecuencias que trae el pecado. Ese era el propósito de esta exhortación. En Efesios, mire, acompáñenme ahí, Efesios capítulo 5, versos 7 al 12, veamos qué nos dice ahí el apóstol Pablo a nosotros. Efesios capítulo 5, versos 7 al 12, dice, no seáis pues partícipes con ellos. Aquí se puede entender como aquellos que llevaban una vida, ¿no?, en pecado, sin importar, una vida liberal. Dice, porque en otro tiempo ustedes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Esa debe ser la vida del cristiano. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien ¿qué? Otra vez se usa el verbo, reprenderlas. ¿Por qué? Porque esas obras infructuosas, por ese tipo de obras fue que Cristo murió en la cruz, para rescatarnos de ahí. Y si nosotros, si usted ve a su hermano andar cometiendo pecado, ¿qué debe hacer usted? ¿Quedarse tranquilo? ¿Taparle su pecado? No, no pasa nada, está bien, ¿quién no peca? No es eso lo que dice la Escritura, reprenderla. Verso 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y eso, mis amados hermanos, Pablo le dice a Timoteo, tú necesitas, Timoteo, redarguir, tú necesitas reprender. De una forma urgente, tajante, necesitas decirle a los cristianos que necesitan dejar de pecar. Es tajante, ¿no? Él no le da opción, no le dice, bueno, si tú quieres, si tú puedes. No. De una forma tajante necesitas decirles que dejen de pecar. ¿Por causa de qué? La venida del Señor. ¿Y por causa de qué? Del castigo que trae el pecado. Luego le dice, exhórtalos. Esa palabra de exhortar es básicamente rogar, es insistir, es alentar a los cristianos, es infundir ánimo a que se alejen del pecado por la bondad y las misericordias que Dios nos ha dado. Es suplicar, es pedir, es también acudir a consolar a los cristianos. Es animarlos, es mandar a llamar cerca del Señor. Fíjese qué cosa. O sea, la predicación de Timoteo no era una predicación así que ustedes pecadores se van a ir al infierno. No, esa no era la predicación de él. Les dice, tú redargúyelos, Timoteo, enséñales. Con la palabra de Dios enséñales y redargúyeles su pecado de una forma tajante para que los animes a acercarse al Señor.
Básicamente esa era la predicación de Timoteo. Necesito, Timoteo, que tú les hables a los cristianos para que no se alejen del Señor. Y especialmente en los últimos tiempos. Porque ahorita vamos a ver por qué es que Pablo estaba siendo tan cortante, tajante con esta situación del pecado. Fíjese, si nosotros pudiéramos parafrasear esos versículos, sonaría de esta manera. Timoteo, muéstrales a los cristianos su error y con autoridad y urgencia mándales a que se arrepientan. Insiste, Timoteo, hazlo con insistencia, pero con amor. No descuides el amor, Timoteo. Y eso, mis amados hermanos, muchas veces es muy chocante con la iglesia de este tiempo. ¿Se acuerdan que les decía al principio, como les mencionaba el tema? La insensibilidad, ¿verdad? La iglesia se ha vuelto tan sensible. Ay, lo que está diciendo lo está diciendo por mí. Ay, ya no quiero venir porque ahí solo me regañan. Y no sé qué, y solo hablan del pecado. Y la iglesia se ha vuelto de una manera insensible que solo quiere que le hablen bonito. Tú eres grande, tú eres maravilloso, el poder de Dios está en ti, tú eres no sé qué, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir bien, nos eleva el ego, nos hace sentir importantes. No digo que no seamos importantes, porque no quiero denigrar a nadie, pero no es el punto de congregarnos. El punto de congregarnos es venir y escuchar la palabra de Dios que nos exhorta a vivir en santidad, que nos exhorta a vivir de una manera agradable a Dios. Por eso, mis amados hermanos, mire, las cosas por las cuales nosotros, los que nos paramos aquí, no vamos a dejar o no vamos a cambiar el mensaje, es, por ejemplo, ¿no?, por cuestiones de los dictados de la cultura popular. No queremos dejar de predicar el mensaje de Dios para ser populares. Porque hay muchos, ¿no?, que predican mensajes y no, pues en el YouTube alcanza unas 10,000 vistas, ¿no? No, y son populares ahí. Pero no, tampoco, mis amados hermanos, vamos a cambiar el mensaje por causa de la tradición. ¿En qué aspecto la tradición? En que, bueno, es que así lo conocí yo y no necesito estudiar más y me voy a mantener en esto. No. Estamos estudiando la palabra para poder ver qué es lo que Dios nos quiere hablar a nosotros como iglesia. Tampoco vamos a cambiar el mensaje por causa de la reputación o la aceptación o el aprecio de la comunidad o de la iglesia. Imagínense nosotros, ¿no?, para que todos ustedes, le caigamos bien a todos ustedes, que siempre traigamos un mensaje bonito, un mensaje alentador, ¿no? Dios te quiere hacer rico. Dios te quiere bendecir, ¿no? Ah, tú eres el bendecido, ¿no? Después de haberle dado 4 golpes a tu esposa en tu casa. No, tú eres el campeón, ¿no? Y le dijiste una mala palabra a tu jefe al trabajo. A veces eso es lo que la gente quiere escuchar, mensajes que lo hagan sentir bonito, que lo hagan sentirse halagado. Nosotros, mis amados hermanos, no vamos a alterar el compromiso que hicimos con Dios de enseñar y proclamar su verdad de su palabra. Esto, mis amados hermanos, sea en épocas buenas o en épocas de aflicción, de angustia, sea en tiempos de persecución o en tiempos de paz, no queremos cambiar el mensaje. Porque el mensaje de Dios es el único que va a traer paz en medio de toda situación adversa y difícil. Solo la palabra de Dios que va a traer salvación en el momento de la muerte. Solo la palabra de Dios es la que va a traer paz, amor y gozo en toda circunstancia. Por eso, mis amados hermanos, nosotros y aquí estamos delante de la iglesia y los que nos ven, no vamos a cambiar el mensaje. Por amor a ustedes, no vamos a cambiar el mensaje. Aunque usted se vuelva insensible o muy sensible, no vamos a cambiar el mensaje. Amén. Este es un compromiso que nosotros tenemos. Mis amados hermanos, esto no debería ser una causa, ¿verdad? Tanto para que se enseñe, para los que enseñan como para los que escuchan el mensaje de Dios. Mire, en 2 Timoteo
Acompáñenme una vez más ahí, vamos a leer los últimos 2 versículos, porque queremos entender el por qué era la insistencia de Pablo hacia este asunto, ¿no? De redarguir, de exhortar y de confrontar a la iglesia. Mire lo que dice aquí en el verso 3 y el 4. Dice Pablo a Timoteo, porque vendrán tiempo cuando, incluyámosle ahí, vamos a hacer un paréntesis, los cristianos no soportarán o no sufrirán la sana doctrina. No van a querer escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 razones muy importantes por las cuales el apóstol le da este encargo, ¿verdad?, al joven Timoteo. La primera es que habría en los últimos tiempos un abandono de la sana doctrina. La segunda era porque el apóstol Pablo estaba ya a punto de partir de este mundo. Por eso era la urgencia que él tenía de pasar este mensaje al joven Timoteo. El apóstol prevé un tiempo cuando la gente exhibiría una repugnancia evidente hacia la enseñanza saludable. Sí, yo creo que todos entienden la palabra repugnancia, ¿verdad? Algo que no les agrada, algo que rechazan, pero muy cortantemente, algo así como que desprecian, ¿no? Porque la palabra no se apartarán de una forma voluntaria de aquellos que enseñan la verdad de la palabra de Dios. Tendrán, dice, comezón de oír doctrinas placenteras y cómodas para satisfacer simplemente sus deseos carnales o su ego. Por ejemplo, si se predica un mensaje nada más de amor, gozo, paz y prosperidad, yo creo que a todos nos gustaría, ¿verdad? Un mensaje así. Imagínense, sonaría como Navidad, ¿no? Amor, gozo, paz y prosperidad. Pero ese mensaje estaría incompleto. Porque ¿dónde dejaríamos la santidad? La integridad. ¿Dónde dejaríamos la vida moral familiar? El mensaje estaría incompleto. Amor, gozo y paz y prosperidad. Son mensajes, mis amados hermanos, que no producen salvación en la vida del ser humano. Por eso cuando dice no sufrirán, esa frase se refiere que no se van a mantener firmes. Los cristianos de los últimos tiempos no se iban a mantener firmes en medio de la adversidad. Firmes en qué? En la fe, firmes en el mensaje del evangelio. Esto, mis amados hermanos, de la adversidad también se puede traducir como que no lo iban a tolerar el mensaje por causa del dolor. ¿Se acuerdan que antes de la pandemia, si no me equivoco, antes de la pandemia el pastor estuvo enseñando, creo que fueron 6 meses o hasta 1 año, estuvo enseñando acerca de el sufrimiento en la vida cristiana, el propósito del sufrimiento, por qué sufrimos, qué decía la Biblia, por qué Cristo nos había dicho que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Y nos estuvo hablando suficientemente acerca de esta área. Y justo luego viene la pandemia y empiezan a cerrar y empezó el mundo casi para algunos caerse a pedazos. Y había aflicción, había angustia. Pero ya Dios nos había hablado y nos había preparado de estar listos para esta época. Aún, fíjense, yo he comentado esto con mi esposa y le decía yo que aún antes de la pandemia, no sé si aquí hay algunos que escuchan, pero al pastor Chuy Olivares, 1 año entero estuvo hablando él acerca de cuiden su trabajo, ahorren, paguen sus deudas, quédense libres porque Dios no está mostrando claramente, pero sí está hablando de que se acercan tiempos difíciles, sean sabios en lo que hacen. Y les estuvo hablando, preparando a su pueblo. Algunos se prepararon, otros sufrieron. ¿Por qué? Porque estaban insensibles a la voz de Dios. Pablo aquí advierte a Timoteo acerca de los tiempos peligrosos de esta era.
Muchas personas se volverán intolerantes hacia la predicación franca y exigente de la palabra de Dios. Este tipo de creyentes, mis amados hermanos, sienten nada más una comezón, una ansiedad de ser entretenidos con enseñanzas que producen sensaciones agradables, bonitas, que dejen una opinión halagadora de ellos mismos. Es que cuando pensamos en esto, mis amados hermanos, al ser humano nos gusta que nos halaguen. Nos gusta que nos digan, qué bien lo hiciste. Nos gusta que nos hagan sentir bien, que nos hagan sentir especiales. Fíjense qué cosa, nos gustan esas cosas, pero sin en cambio, el Señor Jesús dice, cuando hagas lo que te toca hacer, ¿cómo debemos decir de nosotros mismos? ¿Alguien se lo sabe? ¿Cuántos siervos inútiles hay aquí? Y fíjense que qué cosa, es impresionante, ¿no? O sea, el Señor Jesús de una nos mata el ego. Y nos dice, ¿sabes qué? Y eso es cuando hagamos lo que nos toca hacer. No es todo el tiempo. Cuando no hacemos lo que nos toca, somos menos que inútil. No sé cómo se llamará eso, pero es menos que inútil, ¿no? Pero el Señor dice, cuando tú hagas lo que te toca hacer. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que entrando por la puerta el hermano, hola siervo inútil, hey inútil, ven, siéntate aquí? Eso chocaría, ¿verdad?, con nuestro ego. Ay, el hermano me habló así. Ya no lo saludo ya. Y les puedo asegurar que muchos de ustedes esperarían que el hermano se mueva ahí para salir corriendo, porque les dijo inútiles. Nos volvemos sensibles. Ay, me dijo así. Ay, él no me saludó. Ay, no me vio. Ay, no sé qué. Y estamos con esa conducta. ¿Por qué? Porque se ha rechazado la sana enseñanza. Se viene, se escucha la palabra, nos vamos y seguimos actuando iguales. Entramos por ahí. Hermano, siente aquí. No, yo me siento acá. Y me cambio de silla. Hermano, mire, no se puede comer aquí adentro. Saco mi galleta de escondida, ¿no? Hermanos, mire, a veces en las cositas así pequeñitas, ahí hay mucho que Dios nos quiere enseñar. En ese sometimiento, así en cosas pequeñas. Por eso, mis amados hermanos, no busquemos una enseñanza que nos aliente el orgullo, sino busquemos enseñanza, palabra de Dios, que nos enseñe nuestro pecado. El rey David le decía al Señor, Señor, escudriña mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad. ¿Cuántos han hecho esa oración? ¿Cuántos varones aquí han hecho esa oración? Lo bueno es que todos levantaron la mano. Fíjense qué cosa, muchas personas de nuestros días, mis amados hermanos, han desarrollado esta conducta, esta misma conducta, la cual Pablo le dice a Timoteo que sería de las personas de los últimos días. A mí me gustaría llamar esta conducta una enfermedad, pongámoslo así, una enfermedad, ¿no? Sería la enfermedad bueno, yo lo puse aquí como 2 síndromes o enfermedades. Esto sería la hipersensibilidad y la otra sería la insensibilidad. Yo creo que algunos de ustedes entienden ese término, hipersensibilidad. Yo ni pronunciarlo sé. ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa ese término? Hipersensibilidad. Estas palabras, mis amados hermanos, miren, yo las pongo como, son conductas, son emociones, pero yo las puse como enfermedades. Estas palabras que representan estas enfermedades son opuestas o contrarias en sí mismas. Es difícil o imposible de saber si una persona tiene una de estas enfermedades, ya que la única manera de saber si alguien tiene esta enfermedad es a través de la manifestación cuando se le presenta una situación difícil. Es la única forma que usted va a saber si usted tiene hipersensibilidad, ¿verdad?
o si usted es insensible. Mire, dentro del pueblo de Dios, este tipo de cosas, de características, han hecho mucho daño, estas enfermedades. ¿Por qué? Porque nos impide recibir la palabra de Dios y esto causa unos efectos negativos. Mire, la hipersensibilidad se la voy a definir. Dice que es una respuesta exagerada a cualquier cosa. Puede ser provocada por diversos agentes, como medicamentos o sustancias que normalmente son inofensivas. Manifestaciones de la hipersensibilidad. Puede ser la hipersensibilidad sensorial, o sea, en los sentidos. Le afecta a usted mucho la luz y usted necesita andar con lentes muy oscuros. O usted le afecta el ruido y pues tiene que ponerse algo para cubrirse o usar algún aparato para disminuir el sonido, ¿verdad? La vista, el tacto, todo eso, ¿no? Que son los sensores, los sentidos. También puede dar en una reacción alérgica a alguna comida, algo que usted sea alérgico. Sé que hay algunos que son a los cacahuates son alérgicos, otros a los mariscos, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero también está la hipersensibilidad emocional. En esa yo me quiero enfocar. Mire, las otras dos no les doy mucho interés porque no soy doctor, ¿verdad? No le puedo dar algo para que usted pueda calmar esas cosas. Pero la hipersensibilidad emocional también se puede definir de esta manera: reacciones intensas a estímulos emocionales. Pueden ser críticas o conflictos interpersonales. Las personas con hipersensibilidad emocional pueden ser más propensas a la ansiedad. Personas con ansiedad, también a la depresión o a otros trastornos emocionales. En la psicología se habla de la hipersensibilidad cuando se habla de personas que son muy sensibles a las críticas o a las actitudes de otras personas hacia ellos. Tanto así que muchas personas, en muchos casos las personas hipersensibles acaban teniendo síntomas físicos como reacciones emocionales al rechazo. También se les puede dar como una reacción enfermedades físicas por causa de las emociones. Por un ejemplo, ¿no? El enojo. Si usted está lleno de enojo, eso puede manifestar en su rostro. Algunas personas les da un paro cardíaco, les da un derrame cerebral por causa de que se les sube la presión por el enojo. La amargura también produce algunas enfermedades dentro de su cuerpo, en algunos órganos de su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son las manifestaciones que da la hipersensibilidad. Pero esto no es un problema nuevo, fíjese. Porque digamos, eso fue Pablo que lo profetizó, ¿no? Para estos tiempos. Acompáñeme por favor a Ezequiel capítulo 3 y veamos ahí cómo estaban los judíos del tiempo antiguo. Ya que pues a ellos primeramente, ¿verdad? Dios les mandó la palabra. Veamos qué dice Ezequiel capítulo 3, verso 4 al 7. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, sino a ellos te enviará, ellos te oirán. Si a ellos te enviara, ellos te oirán, le dice Dios. Verso 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Cuál era la razón? Porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Era insensible a la voz de Dios. No querían escuchar. ¿Se imagina un pueblo que no quiere escuchar a su Dios? Yo pertenezco al pueblo de Dios, pero no querían escuchar a Dios. Ese es uno de los problemas que estamos viendo ahora. Gente que se dice cristiana, va a las iglesias cristianas,
Pero si es confrontada de su pecado, no quieren escuchar la palabra. No quieren atender la palabra. ¿Por qué? Porque les es algo muy fuerte. Mire, en Zacarías capítulo 7, verso 9 al 12. Zacarías capítulo 7, verso 9 al 12, es otra instancia donde el pueblo rechaza a Dios. Dice la palabra de Dios así. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto grande enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Yo pienso, mis amados hermanos, que nosotros no quisiéramos ver el enojo de Dios sobre su pueblo. El pueblo aquí desechó la palabra de Dios. No quisieron oír, no me interesa. Taparon sus oídos. Y esto me recuerda cuando Esteban, ¿se recuerdan ustedes cuando Esteban les estaba predicando a los judíos y le dice, es que ustedes mataron al Señor, al que era el dueño, al dador de la vida? ¿Y qué hicieron? Se taparon los oídos y arremetieron contra él hasta que lo mataron. Lo mismo pasó cuando Pilato estaba ahí y les dice, ¿no? ¿A quién queréis que les suelte? ¿Al rey de los judíos o a Barrabás? Y todos dijeron, ¿qué? A Barrabás. Y cuando Pilato les dijo, pero no ha hecho nada, dice que no quisieron oír, se taparon los oídos y a una gritaban, crucifícale, crucifícale, crucifícale. No quisieron oír. El pueblo de Dios no quería oír la voz de Dios. Qué tristeza, ¿no? El contexto de los siguientes versos que vamos a leer es respecto al día de reposo. Jeremías 17, 23, mire lo que dice. Jeremías capítulo 17, verso 23. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No quisieron oír. Vemos que este no es un problema nuevo. Ahora, aquí estamos viendo lo que los judíos hicieron, las consecuencias que vinieron, y Dios nos está enseñando a nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Queremos cerrar también nuestros oídos? Porque, como les decía hace un rato, ¿no? Se nos enseña domingo tras domingo la palabra de Dios. Que cambiemos, que meditemos, que confiemos en el Señor, que pongamos toda nuestra confianza en Él, que le busquemos, que nos humillemos delante de Dios. Esa es la enseñanza que hemos recibido. Que Dios nos cuida, ¿verdad? Que Dios tiene cuidado de nosotros. Que no importa donde estemos, Él nos va a suplir. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer, mis amados hermanos? Miren, al comprender, mis amados hermanos, que este problema también se puede desarrollar dentro de nosotros como pasó en el pueblo de Israel, por causa de no estar atentos a la palabra de Dios, es ahí donde entonces nos volvemos insensibles a la voz de Dios. En Génesis vemos cómo Dios estuvo tratando con la gente de ese tiempo y dice que Él vio que las intenciones, los pensamientos, los deseos del corazón de la gente eran de continuo solamente el mal. Y dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque él es polvo. Llega un momento, mis amados hermanos, en Romanos capítulo 1 también
el Señor a través de Pablo en la carta a los Romanos dice que por cuanto no quisieron tener en cuenta a Dios, ¿quiénes? La gente no quiere tener en cuenta a Dios, no quiere contar con Dios, no quiere escuchar a Dios. Entonces dice que Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan lo que no conviene. Yo no quiero eso para mí. Yo no quisiera que ninguno de los que estamos aquí, Dios diga, ¿sabes qué? That's it, hasta aquí. La paciencia se agotó. ¿Ese es el camino que quieres tomar? Adelante. Ya te dije que te va a ir mal, te he hablado, te he mandado por diferentes personas para decirte que eso que estás haciendo está mal, pero no me quieres escuchar. ¿Está bien? Adelante. El pueblo de Israel, 40 años en un desierto, como en la máquina de correr, no pudieron llegar a ningún lado. Por causa de que no quisieron escuchar la voz de Dios. No quisieron, taparon sus oídos, se volvieron insensibles a esa voz que Dios les decía, confíen en mí. Dios quiere, mis amados hermanos, que nosotros seamos diferentes a este pueblo que no quisieron escuchar a Dios. Mire, es por eso que Dios, cuando nos rescata del pecado, Él hace algo muy importante en nosotros. Acompáñame a Ezequiel 36, 26. Ahí el Señor nos dice qué es lo que Él hace por nosotros para que nosotros podamos escuchar su voz. Ezequiel 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esa es la obra que Dios ha hecho con nosotros. Darnos un corazón nuevo. Un corazón con el cual podamos amar a Dios. Un corazón con el cual podamos amar su palabra. Pero para eso necesitamos tener un oído dispuesto para oír su palabra. Para que su palabra pueda entrar a nuestro corazón y la podamos amar. El motivo por el cual Él quiere cambiar, limpiar, transformar nuestro corazón es para que podamos, mis amados hermanos, ser sensibles y dóciles para hacer su voluntad, la voluntad de Dios, para escuchar su voz y saber que es Él que nos está hablando y no el enemigo o nuestra carne o aún cualquier espíritu, ¿no? Sino que Él quiere que nosotros seamos sensibles a su voz. La necesidad, mis amados hermanos, cuando veamos la necesidad, que nosotros podamos ser sensibles a las necesidades de los demás, a las necesidades de las personas que necesitan el Evangelio, que nosotros nos volvamos insensibles a la tentación, al pecado. Ese es el propósito que Dios tiene de darnos un corazón nuevo, un corazón que le ame a Él. En Efesios capítulo 4, por favor, acompáñenme, ya estoy terminando. Efesios capítulo 4, verso 17 al 19. Aquí, mis amados hermanos, el apóstol nos da un mandamiento. Veamos qué nos dice Efesios 4, 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, de la palabra de Dios, le añadiría yo, por la dureza de su corazón. Nosotros, eso estábamos viendo, que Dios nos ha dado un corazón de carne y nos quitó el corazón de piedra, ¿verdad? Nosotros se supone que nuestro corazón no está duro o endurecido, ¿verdad que no? Eso se supone. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, que él quiere que nosotros no hagamos ya. ¿Ok? En Lucas capítulo 21, verso 34 al 36. Mire lo que dice ahí el Señor Jesús hablándole
al pueblo, dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen o no se llenen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿De qué día está hablando? De la venida del Señor. ¿Qué dice? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Verso 36. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estos mismos versos yo se los leo en la versión, traducción lenguaje actual. Dice, miren, cuiden de ustedes mismos, no sea que una vida materializada, las borracheras y las preocupaciones de este mundo los vuelvan interiormente torpes y ese día caiga sobre ustedes de improviso, pues se cerrará como una trampa sobre todos los que habitan o todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y orando en todo momento para que se les conceda escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante el Hijo del Hombre. Pero ¿cómo vamos a estar listos, mis amados hermanos? ¿Cómo podemos estar listos de saber el Señor ya viene, el Señor está cerca? Si hemos cerrado los oídos a la palabra de Dios. Como les decía yo, el pastor estuvo hablando, enseñando, ¿verdad?, acerca de los tiempos en los cuales estamos viviendo de incertidumbre. Estuvieron enseñando acerca de cuidar, de ser buen administrador antes de la pandemia. Y la Escritura nos habla que nos preparemos porque la venida del Señor está cerca. Que no nos vaya a agarrar como la pandemia que decía, no, eso está por allá, la pandemia es por allá. Y de repente vino y cerraron todo y no sabíamos qué hacer. ¿A cuánto les pasó eso? ¿Y ahora dónde voy a comprar? Y iba usted al supermercado y tenía que hacer una fila como de 3 horas ahí para poder comprar un tomate. Pero ahora no va a ser una fila para comprar un tomate. Ahora va a ser el Señor que vino, se fue, se llevó a su iglesia. ¿Y usted? Señor, pero si yo iba a casa de oración, Señor, ¿qué pasó? Sí, ibas, ocupabas una banca, pero nunca me quisiste escuchar. Para terminar, mire, acompáñeme a Santiago capítulo 2, verso 15 al 16. Leemos esos dos y terminamos. Aquí, mis amados hermanos, Dios nos habla acerca de no tener ese corazón insensible a las necesidades de otros. De no tener ese corazón insensible a la voz de Dios. Porque básicamente, mis amados hermanos, fíjense que Dios pone en el corazón el hecho de que usted se acerque a alguien porque alguien tiene una necesidad. O alguien está orando, Señor, mira, súpleme esto, Señor, aquí tengo necesidad. Y si es usted el instrumento que Dios va a usar, Dios lo va a mover a usted. Para usted ser usado. Pero como decía la Escritura en Efesios, de que si estamos con una vida materializada o pensando en lo mío, no es que yo tengo esto porque quiero comprar esto. No es que yo tengo esto porque yo voy a hacer aquello. Y siempre estamos pensando en lo que vamos a hacer, ¿no? Y después decimos, Señor, yo soy tu siervo aquí. Heme aquí, Señor, soy tu siervo. Y el Señor le dice, mira, dale de comer a fulano. Ay, te reprendo, es el enemigo. Dice, no, Señor, este es mío. Es que, Señor, esta es la bendición que tú me diste, Señor. Pues sí, pero te la di para que bendigas a otro. No, Señor, es que esto es mío. Y así estamos muchas veces peleando con el Señor. ¿Por qué? Por tener una vida materializada y se nos olvida que Dios nos habla para servir a los demás, para ayudar a los demás. Y nos volvemos insensibles a la voz de Dios. Santiago 2, 15, 16. Mire lo que dice. Y si un hermano o una hermana están desnudos, aquí el escritor se fue al extremo, ¿no? Porque aquí no hay desnudos, ¿verdad que no hay ni uno desnudo?
Lo cubrimos ahorita. Dice, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. Ahí viene una pregunta. ¿De qué nos aprovecha? ¿Podrá manifestarse Dios en nuestra vida teniendo nosotros esta conducta? ¿Podrá Dios usarnos para algo más si nosotros estamos con una vida enfocada en lo material? Es ahí, mis amados hermanos, que Dios nos llama a ser sensibles a su voz, a escuchar su voz, porque Él quiere hablarnos, Él quiere usarnos, Él quiere bendecirnos. Pero muchas veces estamos enfocados en lo de nosotros y se nos olvida hacer la voluntad de Dios. Porque estamos como los judíos, cerrando nuestros oídos porque no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Hermano, no cierre su oído, no se vuelva usted insensible a la voz de Dios. No se vuelva usted con una actitud de que a mí no me gusta que me digan esto, no quiero que me digan eso, ay, no me gustó lo que me dijeron, ay, ese consejo no me gustó. Y siempre nos estamos quejando con una actitud de queja, de murmuración, porque no estamos conformes, porque no se nos dijo lo que queríamos. El Señor vendrá, dice que como un lazo de repente, ¿y cómo nos hallará? Yo creo que es un tiempo para meditar, para que usted, mi amado hermano, ahí en su corazón usted pueda meditar en su vida. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted de hacer cosas y usted se ha negado por estar enfocado en algo más? Incline su rostro ahí donde usted está. Póngase de pie, incline su rostro, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude, que si en alguna manera hemos sido nosotros insensibles a la voz de Dios y Dios nos ha hablado y nos ha querido ayudar y nos ha querido meter en su orden, pero nosotros por estar muchas veces de rebeldes, por estar nosotros de egoístas, hemos impedido que la voluntad de Dios se haga. ¿Por qué? Porque estamos nosotros pensando en nosotros mismos. Incline su rostro ahí donde usted está. Digámosle, Señor, en esta noche, Señor, estamos aquí delante de tu presencia, agradecidos, oh Dios, con la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que en todo tiempo tú nos hablas para corregir. Y si en esta ocasión nosotros, Señor, hemos sido como el pueblo de Israel, endureciendo nuestro corazón y hemos cerrado nuestros oídos, Señor, y no hemos permitido escuchar tu voz, que tu voz penetre en nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Y muchas veces, Señor, hemos dejado de hacer tu voluntad por estar enfocados en lo material, en hacer horas extras, en qué me va a beneficiar si hago esto. ¿Qué provecho voy a sacar de esto? Señor, ciertamente, Señor, estamos tan necesitados de ti. Tenemos una necesidad tan grande que nuestro corazón se llena de glotonerías, de cosas de este mundo, de querer saciar esos apetitos, Señor, de nuestra carne. Muchas veces la borrachera no es física, Señor, pero estamos embriagados de la televisión. Estamos embriagados de tantas otras cosas, Señor. Cosas que nos controlan, los vicios en las redes sociales, Señor. Los vicios, Señor, de los videojuegos. En tantas otras cosas, Señor. Que un día vendrá, Señor, y nos alcanzará, pero será como un lazo. Como una trampa, Señor. Y no nos daremos cuenta que tú venías a buscar tu iglesia, Señor. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, Señor. Yo te pido, Dios, que en esta noche tú hables a tu pueblo, que traigas confrontación, que tú traigas dolor por el pecado, Señor,
para que haya arrepentimiento y haya cambios. Y en esta iglesia, Señor, sea manifestada tu gloria, Señor, sobre cada uno de los que nos congregamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Sí, Señor, es en tu palabra donde queremos permanecer, oh Dios, escuchando tu voz para obedecerte a ti. Tú me has mostrado, Señor. Digamos juntos. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré cada día, Señor. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Yo quiero en ti, Señor. Quiero en ti permanecer. Dile a tu Señor, iglesia. En tu gracia me esforzaré para ser fiel para ti. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia, Señor. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. No está en mí, no, no, no en mí. Quiero en ti permanecer. Digamos una vez más al Señor, es en tu gracia, Señor. En tu gracia me esforzaré cada día, Señor. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí.
recibido tu palabra, Señor, hemos recibido tu instrucción una y otra vez, Señor, se nos ha explicado. Ayúdanos, Dios, a escuchar realmente tu voz para obedecerla, Señor, y para vivir para ti, Señor, para prepararnos, Dios, para ese día glorioso en que nos encontraremos contigo, Señor, sabiendo que el mundo pasará y sus deseos, Señor, mas el que hace tu voluntad permanecerá para siempre, porque estaremos para siempre contigo, Señor. Gracias por este tiempo, por este servicio. Delante de tu presencia, Señor, nos encomendamos en tus manos. Llévanos con bien, Señor, hasta nuestros hogares. Permítenos, oh Dios, estar aquí en la próxima reunión, oh Padre, para exaltar tu nombre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen buenas noches. Nos vemos el próximo servicio si el Señor lo quiere.